Bueno, hola a todos de nuevo, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube de emergencias y cuidado crítico. Hoy tomaremos la segunda parte de nutrición en el paciente crítico. La vez pasada hablamos de la importancia de la nutrición enteral, las indicaciones de la Aquí vamos a ver nutrición parenteral, muy así importante como el planteamiento de diferentes las controversias diferentes relacionadas con los mismos. poblaciones, grupos poblacionales Y cómo el abordaje nutricional cambia de una forma discreta entre ciertas poblaciones y otras, ¿verdad? Así como cambia el abordaje clínico nutricional dependiendo de la falla de diferentes órganos. Empezando, una pregunta que se plantea el grupo de la ASPEN es ¿cuál es la relación grasa-carbohidratos que es ideal en los pacientes con falla pulmonar? Entonces, existen ciertas preparaciones nutricionales como es el pulmocare, ¿cierto? Pulmocare se dice. Y estos suplementos poseen una concentración de grasas que son elevadas y concentraciones de carbohidratos bajos. ¿Para qué? Esto sirve principalmente para reducir los aportes de CO2 en este tipo de pacientes neumópatas. Puede servir, sí, pero en pacientes con patologías crónicas, más no en pacientes con fallas respiratorias, más no con fallas respiratorias agudas. ¿Y esto a qué se debe? A que el efecto de este tipo de nutriciones es en afectar a los niveles de CO2 solo se ve en pacientes con sobrealimentación. De ahí su importancia en el uso de pacientes con patologías crónicas más agudas. Este es un estudio que salió en 1989, ¿vale? En el cual muestra una muestra pequeña de 20 pacientes donde se ha visto que el uso de estas nutriciones muestra un mayor descenso en las concentraciones de PCO2 y por lo tanto también presenta menores días de ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, este estudio no se ha podido reproducir con una muestra poblacional más alta. Por lo tanto, no se recomienda el uso de estas soluciones como manejo estándar de los pacientes respiratorios. Las fórmulas de energía densa son útiles para pacientes con falla respiratoria. Estas fórmulas traen una concentración alta de 1.5 a 2 kilocalorías por cc. Recuerden que el Ensure trae 1.5 kilocalorías por cc. La glucerna, esa tiene un cc por kilo, kilocaloría por cada cc, y esos tienen 2 kilocalorías por cc. ¿Esto para qué? ¿Para qué sirve? Sirve para limitar el balance positivo y generan más restricción hídrica en pacientes neumópatas. Podría servir para ser más estricto en el control de líquidos de estos pacientes neumópatas. ¿Es necesario monitorizar los niveles de fosfato sérico? Definitivamente sí. El elemento fósforo sirve para formar el ATP, el cual va a ser sustrato para la generación de energía. También va a formar el 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula que permite a la hemoglobina soltar el oxígeno hacia los tejidos. Y este fósforo y esta energía también esta energía contenida en el fósforo nos va a ayudar mucho en la contractilidad diafragmática. Entre más contractilidad diafragmática puede ser útil para las maniobras de Winning o también para las maniobras de extubación de un paciente grave. Por lo tanto, se ha visto que hay más problemas de extubar pacientes en personas con hipofosfatemia. Aquí se clasifica de dos formas, como leve en 2.2 miligramos por decilitro, es hipofosfatemia severa en bajo de 1.
0.5 miligramos por decilitro. Este estudio de 2010, con 66 pacientes a quienes se les realizaron 193 intentos, mostró que un punto de corte de fósforo debajo de 1.05 aumenta el riesgo con un RR de 1.62 con este intervalo de confianza bastante significativo, ¿cierto? Se correlaciona este nivel con falla para la extubación. Vemos que se forma un área bajo la curva por encima de 60 con una P que es significativa. Por lo tanto, se correlaciona la hipofosfatemia con fallo para el destete. Pacientes con falla renal. ¿Existe alguna indicación para hacer una fórmula especial? ¿Cuál es el aporte proteico calórico? Miren que el aporte proteico calórico es similar, ¿no? Tanto el aporte de proteínas de 1.2 a 2 gramos por kilo día, ¿vale? Y el de energía de 25 hasta 50 kilocalorías por kilo día. Esto se debe a que son pacientes en un estado hipercatabólico, que se aumenta más con las terapias de reemplazo renal, ¿verdad? Este tipo de pacientes es necesario utilizar nutriciones que llegan hasta 2 gramos por kilo al día por la pérdida que implica, por la pérdida de aminoácidos que implica las terapias de reemplazo renal. Por eso es necesario el aporte proteico en este tipo de pacientes. Respecto a la energía, es de 25. Aquí me equivoqué en la diapositiva. Perdón, no son 50, es 30 kilocalorías por kilo al día. Y este valor de 30 kilocalorías por kilo día es similar al de un paciente, estándar. La pregunta es, ¿se debe hacer una fórmula especial? De hecho, las fórmulas especiales recomendadas para pacientes renales dependen. Si estos pacientes presentan hipercalemia o hiperfosfatemia, entonces se da fórmulas especiales donde los suplementos tanto de potasio como de fósforo son menores. ¿Cuánto es el aporte de proteínas en los pacientes con terapia dialítica? La idea es utilizar 2.5 gramos por kilo al día. Este estudio australiano toma 50 pacientes y estos 50 pacientes se notó que el gasto energético es inversamente relacionado con la ingesta de proteínas. Entre menos proteínas se consuma, mayor es el gasto energético. Por lo tanto, mayor debería ser el aporte nutricional, ¿cierto? De ahí la importancia de empezar a colocar un aporte de proteínas aún mayor, ya que estas proteínas se relacionan con balances nitrogenados positivos. Y estos balances nitrogenados positivos a una razón de 1 gramo por día puede mejorar la supervivencia hasta en un 21% con una P que es significativa. Falla hepática. Entonces, los pacientes hepatópatas, vemos aquí, los requerimientos basales proteico-calóricos son iguales a los pacientes no hepatópatas. Este tipo de pacientes son pacientes que están edematizados, con anasarca, con ascitis, con aumento de peso de alguna forma. En ese tipo de pacientes lo que tenemos que hacer es utilizar el peso usual para no llegar a la sobrealimentación. Y lo más importante es no llegar a la restricción proteica. ¿Por qué? Porque estas mismas proteínas lo que van a hacer es inhibir de alguna forma la generación de amonio, ¿vale? Y el déficit de proteínas se asocia mucho con un deterioro mayor del estado nutricional de este tipo de pacientes y eso conlleva a una mayor mortalidad. Por lo tanto, las proteínas no se restringen.
Además, además se debe limitar la restricción proteica porque este tipo de pacientes tienen una mala ingesta, ¿no? Porque tienen alteración en el gusto, alteración en la motilidad, disautonomía del sistema digestivo, ¿verdad? Y esto hace que también disminuya la cantidad de proteínas ingeridas en este tipo de pacientes. ¿Cuál es la nutrición preferida para los pacientes hepatópatas? Se debe utilizar la nutrición enteral, definitivamente. Estos pacientes, como ya lo hablamos en el video anterior, tienen una mayor supervivencia, menor riesgo de infección y menor tasa de complicaciones, mientras que esa nutrición, acuérdense, parenteral, lo que conlleva más complicaciones, como lo es la falla hepática, la coagulopatía, la sepsis y la muerte, demostrado, pues reportado en este artículo de revisión chino de 2012. ¿Qué tipo de nutrición debo emplear en los pacientes hepatópatas? Lo ideal es utilizar la nutrición estándar, ¿no? La nutrición estándar es lo que se debe utilizar y el uso de aminoácidos de cadena ramificada es un aspecto que es bastante controvertido. Estos aminoácidos de cadena ramificada influyen en la detoxificación, en la eliminación de alguna forma de los niveles tanto de amonio, como de glutamina. Lo que pasa es que muchas veces dar aminoácidos ramificados no mejora el estado mental de este tipo de pacientes, más que todo en lo que es encefalopatía. Pero aquí viene la controversia. Hay algunos estudios que de alguna forma demuestran, este estudio italiano que salió, ha demostrado que el aporte de aminoácidos ramificados mejoran sobrevida versus el aporte de otras sustancias como maltodextrinas y lactoalbúmina. Pancreatitis. Los pacientes con pancreatitis aguda tienen un espectro clínico amplio, ¿cierto? Van desde la pancreatitis aguda leve hasta las pancreatitis críticas, ¿vale? Con falla orgánica, con sobreinfección añadida. Y depende de este espectro, usted va a definir qué tipo de nutrición es la más recomendada para su paciente, ¿vale? Definiendo el riesgo nutricional, utilizando también los scores de NRS y Nutric. Se ha visto que en este tipo de pacientes, ¿cierto? Uno podría esperar el uso de nutrición enteral las primeras 48 horas, hasta lograr metas de reanimación y ahí sí empieza el tratamiento. Puede ser un objetivo, ¿no es cierto? La idea del manejo, si no es con nutrición enteral o parenteral, es empezar la vía oral en pacientes con pancreatitis. Y se ha visto que utilizar una dieta líquida es menos beneficiosa que utilizar una dieta blanda. Pacientes con dieta blanda pues eh, se han relacionado con menor tiempo de estancia hospitalaria. La idea de empezar nutrición enteral debe ser los primeros 7 días, pero esta tiene que ser de una manera estándar, ¿no? O sea, no utilizando ningún otro tipo de suplemento. De alguna forma, en un futuro, se consideraría emplear arginina, porque porque este suplemento puede conllevar a inmunomodulación en el contexto de que la pancreatitis es una enfermedad con un proceso, con un proceso inflamatorio exagerado y es mejor la nutrición enteral o la nutrición parenteral, como ya lo hemos hablado de forma reiterada en los anteriores videos. Es mejor utilizar la nutrición enteral antes que la nutrición parenteral, ¿vale? Donde
se ha visto una disminución en la mortalidad con una P que es significativa, ¿verdad? Y con un rango que es mayor a la unidad. Es protectora la nutrición enteral 2.17 veces más enteral. Lo mismo para la tasa de infecciones. La nutrición enteral versus la nutrición parenteral, notamos que hay menor infección con el uso de la nutrición enteral. Entonces, este tipo de pacientes tienen una PQ significativa con una protección para infecciones 2.45 veces mayor que la nutrición parenteral y es significativa. No tiene ninguna diferencia significativa utilizar la una o la otra por rapidez, por experiencia del operador, incluso por la disponibilidad de las sondas y por la cuestión económica, es mejor utilizar una sonda nasogástrica o yeyunal. ¿Cuáles son las estrategias, cierto, para mejorar la tolerancia a la nutrición enteral? La idea es empezarla pues de una forma temprana para limitar la presencia de hilio, ¿cierto? En algunos casos, pues los pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración es mejor avanzar la nutrición parenteral. Pacientes se puede utilizar con pequeños péptidos que mejoran la absorción, ¿vale? Y se puede utilizar infusiones bajas en lugar de utilizar el aporte nutricional. ¿Se recomiendan probióticos en las pancreatitis agudas? Sí y no. Entonces, es una discusión bastante grande. Las guías de la ASPEN consideran que se podría utilizar en este tipo de pacientes, ya que disminuye la presencia de estancia, la presencia de infecciones, pero hay que manejarlas con cierta prudencia porque en algunos estudios aumenta. Este estudio chino también utiliza prebióticos, que son estimulantes para el crecimiento de flora bacteriana, probióticos, que es flora bacteriana en sí, y simbióticos, que es la mezcla de las dos. Toma 559 pacientes a los cuales los someten a este tipo de terapia y se ha visto que el uso de probióticos disminuye el uso de la presencia de infecciones, tiende a disminuir la presencia de infecciones. No es significativa porque la P es justo 0.05 y mire que acaba de pasar el rango de la unidad 1.02. Y lo malo es que puede conllevar no hay ninguna diferencia en la presencia de infecciones pancreáticas, ninguna diferencia en la presencia de falla orgánica múltiple, pero sí hay alguna diferencia en UCI. Respecto a la mortalidad, es exactamente igual en ese estudio, pero este estudio de acá, por eso la recomendación de los prebióticos es bastante discutida y es controversial, ¿cierto? En la cual vemos que la mortalidad de este tipo de pacientes aumenta con el uso de probióticos, ¿verdad? En esta curva de Kaplan-Meier con una P que es significativa, 0,1. Además de eso, en este estudio, ¿vale? En este estudio aumentó de alguna forma el riesgo de empezar la nutrición entera las primeras 48 horas, pero una vez se haya logrado la estabilidad. ¿Cómo es estabilidad hemodinámica? ¿Cómo se define? Lo copié textual para que no haya ninguna controversia a qué se define como estabilidad hemodinámica. Pacientes que tienen presiones de perfusión adecuadas, dosis estables de vasoactivos, niveles de lactato en descenso, acidosis metabólica también que se está corrigiendo y presiones arteriales de 60. En estos sépticos es necesaria la nutrición parenteral temprana. Es necesario el uso de micronutrientes. Es necesario utilizar fórmulas de inmunomodulación como lo es el uso de arginina, suplementos con DEA, glutamina. Cualquiera de estos suplementos, la respuesta es no. No existe ninguna recomendación de pacientes. La idea es empezar con una dosis trófica, como lo habíamos hablado, o sea, dosis pequeñas para hacer que se mejore la circulación y la integridad de la barrera intestinal, ¿vale? Empleando las primeras 48 horas de 10 a 20 kilocalorías hora
que esto equivale a 500 kilocalorías día. Después de las 48 horas, se recomienda incrementar hasta la dosis convencional, que es de 25 a 30 kilocalorías por kilo al día. Esto sí más que todo de una fase anacional. En el tramo craneoencefálico se infectaban menos, ¿vale? Se infectaban menos, había menos días de estancia en UCI y menos días. Se ha visto que ha aumentado el proceso de catabolismo y sería deleterio en este tipo de pacientes. En este estudio demuestra precisamente eso, que un aporte mayor a 2 gramos de proteína por kilo aumenta el proceso de catabolismo. ¿Cómo calcular las nutriciones críticas? Entonces, primero hay que calcular la nutrición dependiendo del peso ideal. Existen muchas fórmulas, pero pienso que la más fácil de aplicar es la fórmula del Metropolitan Life Insurance Company, la cual demuestra que el peso ideal es igual a 50 más 0.75 multiplicado por la altura en centímetros menos 150. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el peso ideal de una persona con altura de 166 centímetros? Entonces, el peso ideal es 50 más esta fórmula de aquí, donde en altura le ponemos 166 centímetros, ¿cierto? Y nos da 62 kilos. Entonces, 62 kilos es el peso ideal para una persona de 166 centímetros. Entonces, ¿cómo es el cálculo energético? Tenemos una paciente de 62 años con un evento cerebrovascular. El requerimiento energético día es 25 a 30 kilocalorías por kilo. Si quiero calcularle a 25, pues multiplicamos 25 por 62 o 30 por 62. Entonces, el cálculo energético de esta paciente es de 1550 a 1860 kilocalorías por día. Ese es el gasto energético basal de esta paciente. Entonces, ¿cuál es el volumen a suministrar? 620 cc, 250 cc y 536 cc. Proteínas, lípidos, carbohidratos. Todo eso se suma. Entonces le pasamos 1406 cc en 24 horas. Y esto equivale a 58 cc hora. Esa es la velocidad de la nutrición enteral, 58 cc. ¿Y cómo demostrar el gasto energético en este caso? Entonces, 1 gramo de proteínas me aporta 4 kilocalorías. Esto multiplicado por 62 gramos que tenía es igual a 248 kilocalorías. 1 gramo de lípidos me aporta 9 kilocalorías. Multiplicado por 50 gramos que tiene el paciente, tenemos 450 kilocalorías. Y 1 gramo de carbohidratos equivale a 3.5 kilocalorías. Multiplicado por 268 gramos nos da 938 kilocalorías. La suma de todas estas kilocalorías equivale a 1636 kilocalorías día. Dividido entre 62 kilos que presenta la paciente, nos da un gasto de 26.3 kilocalorías día. Está en el rango necesario energético, es decir, de 25 a 30 kilocalorías horas. Pues bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Les mando un abrazo muy grande. Denle like, compartan, suscríbanse para mayor contenido. Hasta luego.